Lo que he procurado es encontrar estas dos líneas de reflexión, estas dos categorías, contemplación y cuidado, en el texto Voces Místicas de la Naturaleza, en la obra o en la segunda edición que ha preparado, la segunda edición anotada que ha preparado la profesora Natacha Ramírez. Bien, lo primero que decimos es que en Madre Laura vivió una profunda espiritualidad en comunión con la naturaleza. De manera particular en Voces Místicas de la Naturaleza invita a descubrir a Dios en cada aspecto del entorno natural y asumir una misión de cuidado responsable del mundo creado. Ahora, cuando Juan Pablo nos decía que Madre Laura ha planteado también un itinerario propio, hay una identidad en ese camino espiritual, también tenemos que decir que en Madre Laura, a partir de este texto de Voces Místicas de la Naturaleza, nos plantea un giro laurino que les propongo ver en unos momentos. Partamos que el nombre inicial de este texto era Lenguajes de la Naturaleza, ¿cierto, hermana Carmen Sofía? Y lo encontramos en estos dos textos del Papa Francisco de una manera muy singular. En Evangelii Gaudium número 27 hay una invitación del Papa Francisco a una conversión, y en esa conversión habla también de la conversión del lenguaje, de una experiencia en el cual ese lenguaje pues nos ayude precisamente a una autopreservación. Y el segundo texto, que es un numeral precioso de la Fratelli Tutti, también del Papa Francisco, cuando está abordando el tema de San Francisco de Asís, él menciona que si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza, pues caeremos en una relación muy burda, muy banal, ¿cierto? Tendríamos más bien actitudes de dominador, de consumidor, de mero explotador de los recursos. Pero que si en cambio nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, tengamos en cuenta estas últimas palabras, íntimamente unidos a lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Aquí es donde empieza a darse un giro bien interesante para nosotros en la propuesta de Madre Laura. Pero digamos algo para ubicarnos en ese contexto de la contemplación. En primer lugar, digamos que esa contemplación es un camino, es un patrimonio universal. No es un patrimonio cristiano, la contemplación es un patrimonio universal. Pero nosotros bebemos de ese patrimonio universal de la contemplación y a partir de él nos damos cuenta que hay un itinerario en el cual podemos avanzar precisamente a partir de la conexión, de la vinculación que hay con el presente. Es bien interesante que tengamos en cuenta esa palabra, presente, porque cuando estemos hablando de la relación entre meditación y contemplación lo necesitaremos. Esa contemplación es una experiencia estética y espiritual. Justamente el Congreso, dentro de una de sus líneas, tiene ese acercamiento, ¿cierto?, hacia lo estético, porque procura que haya una transformación en nuestra relación y en nuestro entorno. Lo estético será una de las conclusiones de esta intervención. Y esa contemplación se da en momentos de asombro, como ver un amanecer o la quietud frente a una noche estrellada. Para la contemplación, dicen algunos autores, necesitamos tres prerequisitos: el silencio, la atención y la frivolidad. ¿Sí? Silencio, atención y frivolidad. Nosotros podríamos decir, ¿estamos contemplando o estamos distraídos? Aquí veremos entonces el giro laurino. En el año de 1399, este franciscano, Frances Ximenes, escribió para la esposa del rey de Aragón, María de Luna, un hermoso texto que llamó La Scala Dei, la escalera de Dios.
Y es bien particular porque no hace algo pues del otro mundo, simplemente es como una recopilación de textos, virtudes, mandamientos, bienaventuranzas, que los asocia en dos partes, la penitencia y la contemplación. Ese sería como el camino de la famosa escala Dei que gran parte de la tradición cristiana estará presente. Ya lo mencionaban ahora Juan Pablo también, en la vía unitiva, iluminativa y purgativa, o en el camino de la oración vocal, mental y contemplativa que hemos conocido. Y esto es bien interesante porque aquí es donde viene el giro de Laura. Tenemos penitencia y contemplación. Pero Madre Laura va a hacer algo bien interesante en su obra Voces Místicas de la Naturaleza, y es que hará contemplación y luego cuidado. Elkin, ¿y dónde se queda la penitencia? Hay algo interesantísimo. Cuando Madre Laura, ayer escuchábamos a la profesora Natacha con las plantas, hemos escuchado a tantos compañeros y compañeras aquí hablándonos precisamente de esos detalles de Madre Laura, y ella hace primero como un desarrollo de la observación, pero no solamente de la observación. Recordemos que hay muchísimos verbos en el español para hablar de esa capacidad que tenemos, ¿cierto? Observar, mirar, ver, otear, etc. Y aquí Madre Laura hace un giro. De lo contemplativo pasa a el cuidado, a la delicadeza. Cuando ustedes estén observando, ¿cierto? En la canoa, en algún momento en el cual ella está hablando del agua, de los ríos, cuando esté hablando de los colores del firmamento, cuando ustedes estén observando. Es decir, hace una referencia desde esa contemplación que está haciendo. Y aquí pues quiero traer este texto precioso de la profesora Beatriz Calvo, que creo que nos va dando también sustento frente a lo que estamos acabando de decir. Dice Beatriz: quisiera aproximarme a la contemplación a partir de una interpretación posible de su etimología. Permanecer en el templo. Quienes han tenido la ocasión de ir al Panteón en Roma pueden ver que en medio de ese hermoso, hoy templo cristiano, hay un agujero sobre el cual se puede mirar el firmamento. Ese permanecer en el templo. Lo que permite enlazar con su otra etimología, también posible, de meditación. Y esta meditación la refiere ella a estar en el centro. Ubiquemos esas dos palabras. Permanecer en el templo y estar en el centro, siendo tanto el centro como el templo una manera de nombrar el fondo de realidad que somos. Aquí es donde viene esto que me interesa muchísimo. A través de la meditación el ser humano busca conocer su medida y lanza el compás de su geometría desde un centro, el punto de buceo más profundo que se corresponde con su auténtica naturaleza esencial. Cuando Madre Laura en Voces Místicas de la Naturaleza empieza a hablar del nombre de las plantas, por ejemplo, ella se entretiene y menciona muchísimo, ¿cierto? Pero después dice, no importa que ustedes no se sepan el nombre de esas plantas. Lo que yo quiero es que hay una referencia a trascender ese asunto, pero lo necesitamos. Por eso la profesora Beatriz Calvo aquí nos da una referencia bien interesante. Para contemplar necesitamos de las facultades, de la inteligencia y de la voluntad. Hay un punto geométrico, dice ella, de apoyo, ¿cierto? Recordamos aquí a Arquímedes, dame un punto de apoyo. Necesitamos ese punto de apoyo y luego que nos ayude a trascender. A través de la contemplación se busca conocer un centro, que es a la vez para muchos un templo, una morada de la divinidad, en la que habita una presencia, el huésped del alma, el espíritu. Ambos señalan ese fondo de realidad que produce el asombro de los filósofos, de los místicos, de los verdaderos científicos ante el misterio del ser, que se pronuncia en el silencio de la interioridad. Aquí nos acercamos entonces ya más propiamente
a Madre Laura, cuando en esa contemplación en voces místicas, ella nos ayuda precisamente a tener ese punto de apoyo y a recuperar un centro. Podríamos atrofiar la contemplación, porque si no tenemos lo que decíamos ahora, esos prerequisitos, ¿cierto? Silencio, atención y frivolidad, pues nos podemos dispersar. Por algo en la psicología se menciona tanto de la necesidad siempre de concertar atención y concentración. Cuando menciona los arreboles, nos abren el asombro ante una belleza cambiante. Incluso es muy particular, estos días escuchando al profesor Alonso Puig, mencionaba cómo las nubes son como nuestra mente, ¿cierto? Que a veces nos quedamos entre el firmamento y las nubes y nos detenemos desde la mente loca, simplemente atrapamos las nubes. Él dice, no, la mente es como las nubes, déjenlas pasar. Madre Laura tiene una particularidad y es que cuando empieza a hablar en voces místicas de la naturaleza, de los colores del firmamento, ella va notando el plateado, el argento, ¿cierto? El grisáceo, el azulado que lo refiere a María, etc. Los árboles y las plantas fértiles que reflejan esa abundancia de la vida divina. Dos ejemplos como para tener en consideración de todo lo que hemos mencionado, porque acá es donde viene Laura a mencionarnos precisamente que ella de lo contemplativo pasa a la acción. En la escala de la Lectio Divina siempre se referían solo 4 pasos, ¿cierto? Oratio, meditatio, contemplatio, lectio. El último paso, el actuar, el agire, el poner en evidencia que realmente lo que uno encuentra en el texto tiene una aplicabilidad, una ética, una vivencia. Madre Laura nos ayuda precisamente y traje acá simplemente 2 ejemplos. Uno, los musgos. Cuando Madre Laura habla de los musgos, dice lo siguiente: parecen reflejos de humildad por lo pequeños y por su color simple y apacible. Están muy al fin de la escala vegetal y sirven para adornar plantas mayores. Meditación. Pero luego dice también, todo en ellos dice humildad. Al ver musgos, recuerden cómo también en la escala social hay musgo. Esto es, seres que por escasos dones naturales no pueden hacer su vida, sino al lado de otros por cuya voluntad parece que viven. Hay una referencia al otro, al cuidado de la persona, al frágil, al débil, al que necesita. Ayer el padre decía en la tarde, el padre Carlos, bueno, ¿y si hay que cuidar también de Dios? Eso está referido en la mística de Laura, está referido en la mística de Eti Ilesum, por ejemplo, ¿cierto? Te ayudaré, Dios mío, esa hermosa poesía de Eti Ilesum, esta judía. Eso está referido también en Laura. Hay un ayudar a Dios también en el otro. El otro hermoso ejemplo está en las pajaritas. Aquí tendríamos que leer un poco más el contexto. Básicamente ella va caminando y se encuentra un nido, ¿cierto? Piando de pajaritas. Y dice, también en el reino humanal vemos ternuras maternales que conmueven y que tienen especial tono en la poesía. Y ahí refiere esa parte contemplativa activa, que esto es genial. Nosotros en la experiencia cristiana tenemos 2 santos a los cuales referimos, ¿cierto?, el patrocinio a las misiones, ¿cierto? San Francisco Javier y Santa Teresita. ¿Qué decimos? El uno es contemplativo en la acción y el otro es activo contemplativo. Madre Laura tiene los 2. Madre Laura es Francisco Javier y Teresita andando. O sea, es genial. Mas en lo moral e intelectual, ¿quién dijera que se presentan nidadas, que abriendo sus picos, piden el grano que les es necesario? Y miren qué interesante esto. Pues mirad, una clase o aula. Se me está acabando el tiempo, entonces terminemos con estas 3 conclusiones. Primero,
pues que la espiritualidad ecológica en Voces Místicas conecta contemplación y cuidado en la santa. Ella nos invita a amar y proteger la creación como expresión de nuestra unión con Dios. Una pregunta que viene muy al caso para nosotros, que se la hacía el Papa Benedicto XVI a un encuentro de artistas en el año 2009, a partir de lo estético mencionado hace un momento, y es: ¿qué puede volver a dar entusiasmo y confianza? ¿Qué puede alentar al espíritu humano a encontrar de nuevo el camino, a levantar la mirada hacia el horizonte, a soñar con una vida digna de su vocación, sino la belleza? Y por último, este texto del Papa Francisco en Fratelli Tutti, que es bien interesante, cuando nos dice que siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor. No interesa cuidar algo para los demás. No hay capacidad de poner límites para evitar el sufrimiento o el deterioro que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, contemplar, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Con esto concluyo: cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad, como lo ha hecho posible Madre Laura. Muchas gracias por su atención.